Para esta parte teórica vamos a utilizar un resorte con una elongación natural, una longitud natural, y vamos a tener un punto de referencia que va a ser un punto muerto, un punto cero. A su vez vamos a utilizar una probeta graduada con un fluido en su interior que va a ser agua. Como es una probeta graduada, vamos a poder ver lo que es el volumen del líquido. A este resorte de coeficiente de elasticidad K vamos a colgarle un cuerpo de masa M. Teniendo como consecuencia de colocar un cuerpo de masa M, por efecto de lo que es la aceleración de la gravedad, una elongación. De nuestro punto muerto del resorte podemos determinar su elongación, que a esto lo vamos a denominar x sub 1. Este cuerpo no puede caer más abajo porque existe esta fuerza de oposición. Ahora, a este mismo resorte con este cuerpo lo vamos a introducir en lo que es la probeta graduada y vamos a tener el siguiente resultado. Gracias a lo que es la fuerza de empuje, el cuerpo de masa M es empujado hacia arriba, haciendo de que el resorte quiera recuperar su longitud natural. Como consecuencia también de eso hemos tenido de que ha aumentado el volumen del líquido. Teníamos un volumen inicial y tenemos un volumen final. A la diferencia de esos volúmenes lo vamos a denominar que es el volumen desplazado. Un volumen desplazado. También podemos observar de acá que la elongación x sub 1 ha variado. Ahora tenemos una elongación x sub 2. Analizando el comportamiento de la deformación del resorte, se tiene: primera consideración, el resorte sin deformación no ejerce ninguna fuerza. Segunda consideración, que al aplicarse una fuerza externa a través del peso del cuerpo, el resorte se deforma elásticamente, realizando de esta forma una fuerza restauradora, y se tiene el siguiente diagrama de cuerpo libre. Como está en equilibrio, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas están interactuando en el sistema? Por un lado vamos a tener lo que es el peso, que va a ser igual a la masa por la gravedad, menos la fuerza restauradora, que va a ser F sub 1. Y esto va a ser igual a 0. Por otro lado, también podemos decir que el peso del cuerpo va a ser igual a la fuerza restauradora 1, pero esto es igual al coeficiente de elasticidad del resorte multiplicado por el desplazamiento número 1. Y aquí tenemos nuestra segunda ecuación. Tercera consideración: al sumergirse completamente el cuerpo en el recipiente con agua, se manifiesta una fuerza debido al peso del cuerpo y restauradora debido
al resorte. La fuerza de empuje debida a la presión del agua en el recipiente, como se muestra. Entonces, lo que tenemos acá es otra vez otro sistema en equilibrio, donde podemos volver a realizar una sumatoria de fuerzas que va a estar en equilibrio. ¿Qué fuerzas están interactuando en esto? Por un lado, vamos a tener lo que es la fuerza restauradora, más otra fuerza que va a llegar a ser el empuje, menos lo que es el peso del cuerpo, que esto va a llegar a ser igual a 0, donde vamos a despejar lo que es el empuje, y el empuje va a ser igual a el peso menos la fuerza restauradora 2. Y esta va a ser nuestra tercera ecuación. Si reemplazamos las ecuaciones 2 en 3, tenemos lo siguiente, que el empuje va a ser igual al peso menos la fuerza restauradora 2, y esto, ya reemplazando la ecuación, vamos a tener que el empuje va a ser igual a el coeficiente de elasticidad multiplicado por el desplazamiento 1 menos el coeficiente de elasticidad multiplicado por el desplazamiento 2. Factorizando lo que es el coeficiente de elasticidad, tenemos que el empuje va a ser igual al coeficiente de elasticidad multiplicado por la diferencia de desplazamientos, x1 menos x2, y aquí tenemos nuestra cuarta ecuación. Bien, ahora indicamos la densidad relativa de una sustancia va a ser igual a la densidad del cuerpo, todo sobre lo que es la densidad de un líquido conocido. En este caso vamos a utilizar lo que es el agua, y tenemos nuestra quinta ecuación. Si multiplicamos el numerador y denominador por la gravedad y el volumen del cuerpo, vamos a tener que la densidad relativa es igual a la densidad del cuerpo multiplicado por lo que es la aceleración de la gravedad multiplicado por lo que es el volumen del cuerpo. En el denominador vamos a tener que la densidad del líquido multiplicado por la aceleración de la gravedad multiplicado por lo que es el volumen del cuerpo. Y de esto vamos a tener que la densidad relativa es igual densidad del cuerpo por la gravedad por el volumen del cuerpo, a eso me da como resultado lo que es el peso. En el denominador tenemos densidad del líquido multiplicado por la gravedad multiplicado por el volumen del cuerpo, a esto me da lo que es el empuje. Si reemplazamos la densidad relativa, va a ser igual al peso, y el peso no es más que el coeficiente de elasticidad multiplicado por el desplazamiento número 1, todo sobre lo que es
el empuje. Y el empuje es el coeficiente de elasticidad multiplicado por la diferencia de desplazamientos, donde tenemos esta ecuación. De esto podemos eliminar lo que es el coeficiente de deformación. Y nos queda que la densidad relativa va a ser igual al desplazamiento del resorte 1, todo sobre lo que es la diferencia de desplazamientos. Desplazamiento 1 sobre desplazamiento 2. Y tenemos acá nuestra sexta ecuación. Reemplazando y despejando la densidad de cuerpo de las ecuaciones 6 y 5, tenemos que la densidad del cuerpo va a ser igual a la densidad del líquido multiplicado por el desplazamiento 1, todo sobre la diferencia de desplazamientos. Y esta es nuestra séptima ecuación y última ecuación, donde se puede determinar por medio de la fuerza restauradora, que es la balanza de Joule, la densidad del cuerpo, teniendo como dato lo que es la densidad del líquido, que en este caso vamos a utilizar agua, y la diferencia de los desplazamientos. Ahora vamos a proceder a realizar el laboratorio respectivo.